Buenas y bienvenidos aquí una noche más a Mar de Curiosidad. Hoy vamos a hacer ya el tema número 52 de los 71 temas para la preparación de las oposiciones de secundaria para la especialidad de tecnología. Así que bueno, vamos a saludar un poquito así en plan ronda a la gente que tenemos por aquí delante. Saludos Frey Gruber, saludos a Víctor, saludos a Yami Molón. Sí, Yami Molón. Saludos a Despertafer. También teníamos por aquí a Mendiola 270. Saludos a todos. Así que muchas gracias por estar por aquí. Y saludos también a la gente que me estáis viendo desde YouTube. Hoy vamos a hacer el tema que corresponde a instalaciones de calefacción, elementos, componentes y su funcionamiento. Y después veremos un poquito los circuitos característicos. Así que bueno, nos vamos a ver siempre en el temario. Y este tema es corto, así que lo vamos a tratar bien, con energía y con motivación, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ello. Muy bien. Venga, vamos a la intro un poquito. Vemos instalaciones de calefacción, elementos, componentes y funcionamiento, ¿de acuerdo? Veremos los reglamentos y normativas que les aplican, los métodos de transmisión de calor. Recordad, hay cosas que ya hemos estado viendo en otros temas, ¿vale? Bienestar y higiene, elementos componentes de una instalación de calefacción, instalaciones de agua caliente sanitaria, ¿no? Como tenemos todos en casa, con la distribución, la regulación y control, los depósitos cerrados, la conexión de calderas y por último veremos las instalaciones de calefacción que también vimos en el anterior tema, que tenemos la calefacción por agua caliente, los sistemas de suelo radiante, la calefacción por energía solar y los sistemas combinados. Yo creo que está bastante clarito. Este tema es bastante interesante. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice así de introducción. Dice: las instalaciones de calefacción se llevan a cabo para acondicionar el aire a las condiciones que deseamos. El aire y el entorno, porque el suelo también nos interesa muchas veces. Así conseguimos disponer en un determinado recinto de unas ciertas condiciones de temperatura, humedad relativa, etc. Es decir, de unas condiciones de confort. A ver, muchas veces no solo eso, sino que también necesitamos que un proceso industrial o lo que sea esté trabajándose en unas ciertas temperaturas. Aunque bueno, aquí estamos hablando sobre todo del confort humano, ¿vale? De unas temperaturas de uso para las personas. Entonces, estas instalaciones pueden ser de muchos tipos. Calefacción de agua caliente, calefacción por circulación forzada de aire, calefacción por electricidad, como vimos en el anterior, calefacción por vapor, calefacción por combustión, etc. Y en cada uno de estos tipos existen pues unos componentes que hacen posible que la instalación funcione, básicamente. Calderas, conductos, radiadores, válvulas, nanómetros, termostatos, purgadores, chimeneas, estufas y un poquito todos estos elementos que tendríamos que tener en cuenta, ¿vale? Dice, debido a lo extenso del tema, se muestra una visión general de cada uno de estos tipos, ¿vale? Porque si no, podríamos pasarnos horas en cada uno de ellos y eso no sería útil para el tipo de tema que estamos. Y ven, vemos ya instalaciones de calefacción, elementos, componentes y funcionamiento. Reglamentos y normativas, ¿no? A ver, ¿qué han de cumplir esta gente? Y dicen que al igual que pasa con el suministro de agua normal para uso humano, existen normas y reglamentos que regulan las condiciones y requisitos que se deben cumplir en las instalaciones de sistemas de calefacción. Pensad que muchos problemas de salud son dados por una mala instalación de los sistemas de calefacción. Pueden provocar enfermedades en la gente. Pueden ser sitios para anidar ciertas enfermedades, ciertos parásitos. Pueden provocar problemas de neumonía, etcétera, si se trabaja mal. Y también, al igual que ocurre con otros tipos de instalaciones, la prioridad básica se centra en garantizar la seguridad, la salud y la calidad de los servicios que prestan a los ciudadanos en general. Sencillito. Hay un Real Decreto, de acuerdo, del 1998, que es de 1731, que aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, la RITE, ¿vale? Y sus instrucciones técnicas complementarias, la ITE. Dice, y se creó la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. Es decir, hay un Real Decreto que te explica cómo se tiene que instalar. Y nos dice por aquí Frey Gruber, dice, yo eso lo puedo confirmar. Estuve viviendo en una casa mal calefactada y menudas faringitis pillaba. Esto es precisamente lo que intentamos evitar con estas normas, ¿vale? Que se construyan casas que provoquen enfermedades. Esto pasa sobre todo también en
en edificios de oficinas mal diseñados. Provocan enfermedades. Esas enfermedades te provocan bajas en los trabajadores. Por lo tanto, hay oficinas que provocan bajas, provocan pérdidas en las empresas. Pensad un poquito en eso, ¿vale? Bueno, el citado reglamento estableció las condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización, agua caliente sanitaria para conseguir un uso racional de la energía. También, recordad, si nosotros queremos calentar una casa, podemos hacerlo de una forma eficiente o de una forma ineficiente. De la forma ineficiente nadie sale ganando y además nos cuesta más energía, energía que es cara, energía que contamina, etc. Nos interesa gastar lo mínimo posible, que sea eficiente. La necesidad de transponer la directiva 2002/91 de la Comunidad Europea del 16 de diciembre de eficiencia energética en los edificios y la aprobación del Código Técnico de Edificación por el Real Decreto 2006 aconsejaron redactar un nuevo texto, ¿vale? Que junta todo eso. Y entonces, bueno, básicamente está el Real Decreto 1751-199, que es el que hemos dicho al principio, y que interpone, además, la experiencia de la aplicación práctica durante los últimos años. Es después de toda esta unión que aparece un Real Decreto en el 2007, ¿vale? El 1027-2007. Esto lo podéis buscar. Si queréis buscar un Real Decreto, tenéis que buscar Real Decreto 1027-2007 y os aparecerá este Real Decreto, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. Recordad que los Reales Decretos, hasta hace muy poco tiempo, solían hablar de un solo tema. ¿De acuerdo? Había un Real Decreto que trataba de un tema. Ahora los Reales Decretos suelen tratar de muchos temas, pero este tema se trataba en este año. El Real Decreto ha sido elaborado conjuntamente por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, conjuntamente con el Ministerio de Vivienda. Y el nuevo reglamento establece pues cómo ha de montarse los sistemas de calefacción, los sistemas de agua sanitaria, etcétera, etcétera. Y después del 2007 hubo otra directiva europea en 2010, ¿vale? Que mejoraba estos estándares. Y entonces hubo que transponerla también, porque éramos parte de los firmantes. Y esto hablaba de la relativa de la eficiencia energética de los edificios. Y entonces, después, aparece, claro, tenemos este Real Decreto, ¿de acuerdo? Y lo transponemos lo que ya teníamos más la directiva europea en el Real Decreto del 38 del 2013, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones del anterior, ¿vale? Este es el Real Decreto actual. Este es el que tenemos que seguir hoy en día. Pero hay casas que están construidos con los anteriores, ¿vale? Dice, la reglamentación establecida en los diferentes reales decretos es de carácter básica, por lo que las comunidades autónomas pueden añadir más. Recordad que estas certificaciones van de menos a más, pero van de arriba a abajo. Es decir, el Estado, Europa lanza la más básica. El Estado puede quedarse en la más básica o subirla un poquito. La comunidad autónoma puede quedarse al nivel del Estado o subirla un poquito. Y el municipio puede dejarlo al nivel de la comunidad autónoma o subirla un poquito. Es así un poquito como caer esta norma, ¿vale? Como aportaciones más relevantes, el RITE establece pues, las siguientes exigencias. Pide que haya un mayor rendimiento energético en los equipos de generación de calor y frío, así como los destinados al movimiento y transporte de fluidos, que sean eficientes. Mejor aislamiento en los equipos y condiciones de fluidos térmicos. Mejor regulación y control para mantener las condiciones de diseño previstas en los locales climatizados. Utilización de energías renovables disponibles, en especial la solar y la biomasa, siempre que sea posible. Incorporación de subsistemas de recuperación de energía y aprovechamiento de energías residuales, ¿vale? Sistemas obligatorios de contabilización de consumos en el caso de instalaciones colectivas. Es decir, la típica caldera de gas centralizada te obligaban, antes lo pagaban entre todos y ya está, pero ahora cada uno tiene que tener un contador propio. Desaparición gradual del combustibles sólidos más contaminantes, carbón, etc. ¿Vale? Y desaparición gradual de los equipos generadores menos eficientes. Vale. Entonces, básicamente nos queda claro, ¿no? Europa quiere reducir las emisiones y quiere reducir los costos energéticos y tenemos que ir en esa, y hemos decidido ir en esa línea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay una serie de cosas que se van a hacer. Vale, vamos a ver los métodos
de transmisión del calor. Dice, existen dos motivos fundamentales por los que se acondiciona el aire. Por un lado, la comunidad humana y por el otro, para controlar un proceso industrial. Como he dicho antes, ¿os acordáis que he hablado? Ojo, hay procesos industriales, pues lo dice. Dice, en el caso de la comunidad humana, las condiciones vienen dictadas por las necesidades del cuerpo. Y en el caso de un proceso industrial, por los materiales que se controlan. ¿Vale? Y no tienen por qué ser iguales. Este tema pues va a centrar en las instalaciones de calefacción destinadas a la comunidad, al ser humano. Aquí es donde vamos a hablar. Por eso hemos estado hablando de la normativa esta, la RITA. Este tema tal. Se puede considerar al hombre una máquina que produce calor. Es decir, los seres humanos desprendemos calor. Quemamos parte de la materia orgánica que hemos consumido y desprendemos calor y CO2. Le dice, los alimentos que consumen los convierten en energía y este proceso el cuerpo genera calor. El cuerpo precisa de esta energía para realizar cualquier movimiento, por lo que la generación de calor por el cuerpo depende de su actividad. Cualquier exceso de calor debe ser desalojado por el cuerpo, ya que el cuerpo intenta mantener una temperatura constante, ¿no? Más o menos pues entre 36 grados, 35,5, 36,5, ya dependerá. Si tenemos alguna enfermedad, pues seguramente sea más temperatura o menos. Y dice, así existen tres formas distintas por las que el cuerpo disipa calor de una forma simultánea. La convección, la radiación y la evaporación. También por conducción, ¿eh? Si tocamos el suelo que está frío, transmitimos calor, ¿vale? Y la convección, básicamente, la obtenemos gracias y sobre todo en parte a la evaporación del agua a superficie. De cuando las condiciones de una habitación no permiten que el cuerpo disipe calor a un ritmo adecuado, se dice que existe una carga de refrigeración. Sobre todo, la radiación es un método para perder calor muy lentamente, ¿vale? Y se pierde calor, pero se pierde calor muy lentamente. La evaporación es de lo más rápido y la conducción es el más rápido. Y bueno, lo que decía, y en este caso se deben cambiar las condiciones para permitir la disipación adecuada, por lo que es necesario instalar un sistema de refrigeración al aire acondicionado. Es decir, que si nosotros generamos más calor del que podemos disipar, empezaremos a subir nuestra temperatura y nos podemos enfermar. Le dice, por el contrario, si las condiciones son tales que el cuerpo pierde calor con demasiada rapidez, existe una carga de calefacción. En este caso, pues también se tienen que cambiar las condiciones por medio de un sistema o instalación de calefacción, o aislar el cuerpo del recinto. Por ejemplo, llevar una bata. Las instalaciones de calefacción dependen de un determinado número de variables, así como de los métodos de transmisión de calor y el cálculo de las cargas de calefacción. Bueno, tenemos la convección, ¿no? Que es el proceso por el cual el aire, al entrar en contacto con el cuerpo, se calienta, se hace más liviano, se eleva y se aparta del cuerpo, ¿vale? Y obviamente, como se aparta del cuerpo, entra aire nuevo que está frío, otra vez en contacto con el cuerpo. Por eso, por ejemplo, en la misma temperatura, hace más frío si nosotros estamos en un entorno con aire, es decir, con viento. Si tenemos un entorno sin viento, seguramente no tengamos tanto frío, ¿vale? Y eso suele ser bastante notable. Un día de frío, un día de tormenta, hace más frío o notamos más frío que un día que el aire está totalmente parado. La radiación es el calor irradiado directamente desde el cuerpo hacia superficies más frescas de su alrededor. ¿Qué significa? Que si yo estoy a 36 grados y la pared está a 18 grados, aunque la pared emite radiación de 18 grados, yo la emito de 36. Por lo tanto, la pared es una receptora de mi calor, aunque me envíe un poquito de su calor, ¿vale? El cálculo neto es positivo para la pared, que es la que gana energía. Recordad, salida de calor en negativo, entrada en positivo, ¿vale? Y bueno, después tenemos la evaporación. Dice, la transpiración que se produce a través de los poros de la piel absorbe el calor del cuerpo a medida que se evapora o transforma en vapor invisible. Es decir, cuando nosotros tenemos sudor, ese sudor lo que hace es cambiar de fase de líquido a gas. Cuando nosotros lo tenemos en formato líquido, está a una temperatura. Pero cuando se está evaporando, su temperatura cae, ¿vale? Porque necesita absorber energía para evaporarse, ¿vale? Porque tiene un mayor estado energético en vapor. Claro, esa energía no la puede sacar de
¿qué te digo yo? Una fuente externa de calor, como fuera una caldera. Necesita cogerla o de nuestro cuerpo o del propio líquido. Por lo tanto, se enfría la zona. ¿Vale? El sudor nos refrigera, pero refrigera solo cuando se está evaporando. Cuando el sudor cae a chorro, es decir, cuando estáis sudando a chorro, ese sudor ya no refrigera. ¿Vale? El buen sudor es aquel que no se nota, que sí que está sudando, pero está evaporándose constantemente. Bueno, bienestar e higiene, ¿de acuerdo? La facilidad con la que el cuerpo disipa calor depende principalmente de la temperatura, la humedad relativa y la circulación del aire, ¿vale? Son las tres cosas más importantes, porque la radiación no la podemos variar. El cuerpo va a radiar una cantidad concreta de calor. Así que es importante las paredes, a qué temperatura están. Si las paredes están más calientes que nosotros, es difícil también disipar por radiación. Pero bueno, es lo de menos. Temperatura. Es el valor fundamental a tener en cuenta en el sistema de calefacción, es el más primordial de todos. Aunque cada persona es diferente, se estima que para la mayoría de las personas la temperatura óptima se está entre 20 y 25 grados. Entre 20 y 25 grados estamos en el punto óptimo. Por encima de 25 ya empieza a costar dormir. Por debajo de 20 también puede empezar a dormir si no nos tapamos adecuadamente y demás. Humedad relativa. Dice, se define como la relación entre la presión real de vapor de agua contenido en el aire húmedo y la presión de vapor saturado a la misma temperatura. Básicamente es qué porcentaje de vapor de agua tenemos en ese aire y cuánto se podría llegar a tener, por ejemplo. Si a una temperatura puede haber 1 miligramo de agua por metro cúbico y tenemos medio miligramo, pues estamos a una humedad relativa del 50%. Porque está el 50% de lo que podría haber. ¿Vale? Bueno, el RITE determina que las instalaciones térmicas habrán de diseñarse y calcularse, ¿vale? Para que se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y demás, ¿vale? La humedad relativa, dice, es un indicativo de la capacidad del aire para absorber más humedad, por lo que afecta a la cantidad de calor que el cuerpo puede disipar por evaporación. Muy importante, ¿eh? Si la humedad relativa es del 100%, tú no puedes evaporar sudor. Por lo tanto, no te puedes refrigerar por sudor. No sé si me explico. Si el aire está totalmente seco, completamente seco, puedes aguantar muchísima más temperatura, porque tú puedes sudar más. Y entonces el cuerpo se puede refrigerar mejor. Por eso las saunas secas puedes meterte en ellas a temperaturas que están por encima de un ambiente húmedo, sin quemarte. Puedes aguantar mucho más. Pero si le tiran agua y aumenta la humedad relativa, te cuesta más refrigerarte. Y lo que pasa es que el cuerpo empieza a sudar más. Y por eso la gente se tira agua, para sudar más. Vale, calidad térmica del ambiente. Dice, las instalaciones térmicas mantienen o mantendrán los parámetros que definen el ambiente térmico dentro de un intervalo de valores determinados con el fin de que sean unas condiciones ambientales confortables. Calidad del aire interior. Dice, las instalaciones térmicas habrán de mantener una calidad del aire interior aceptable. Calidad, ¿vale? Por lo que se eliminarán los contaminantes que produzcan durante el uso normal de estos. Por ejemplo, si tengo una caldera, no tiraré los gases de escape de la caldera dentro de la sala en la que estoy produciendo el calor, porque si no, el aire quedará viciado. Higiene. Dice, las instalaciones térmicas proporcionarán una dotación de agua caliente sanitaria en condiciones adecuadas para la higiene de las personas. ¿Por qué? Porque la convección es la forma más rápida de perder calor y sobre todo pensad que si nosotros, el agua con el que nos duchamos es muy fría, podemos enfriarnos muy rápidamente y nuestro cuerpo puede sufrir muchísimo daño. Dice, calidad del ambiente acústico. Dice, en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades producidas por el ruido y las vibraciones, pues también se tienen que limitar. No sirve de nada aumentar mi temperatura para estar cómodo y que mi radiador haga un ruido infernal que impida que duerma. Es decir, estar equilibrado de alguna manera. Dice, elementos componentes de una instalación de calefacción. Hay una instrucción técnica complementaria, que es la 04, dentro del RITE, ¿de acuerdo? Que recoge una serie de prescripciones que deben cumplir los elementos y equipos que utilizan en las instalaciones térmicas de los edificios, ¿de acuerdo?
yo tengo las tuberías y accesorios. Dice, las tuberías y sus accesorios cumplirán los requisitos de las normas UNE correspondientes en relación con el uso que se les vaya a dar. Tengo que tener válvulas, ¿de acuerdo? Que me permitirán abrir y cerrar el paso de un fluido dependiendo por donde yo necesite. Tengo que tener una presión nominal mínima, ¿vale? Que deberá ser igual o mayor a la presión nominal por 6, ¿vale? Tengo que tener conductos y accesorios habilitados, ¿de acuerdo? Para que no haya problemas. Tengo que tener chimeneas y conductos de humos, ¿vale? Que estén también homologados. Y normalmente los materiales con los que se construyen, ¿vale? Tienen que seguir una serie de normativas, incluyendo, por ejemplo, la UNE, una norma española, recordad, de AENOR, la 123.001. Dice, las chimeneas modulares metálicas cumplirán lo prescrito de la norma sobre homologación que les afecte. También tenemos que tener unos materiales aislantes térmicos en la casa. Recordad, la eficiencia la puedo obtener a base de aislar mi casa. Hay aislantes térmicos muy potentes, que tú los pones en las paredes y eso, vamos, para que se enfríe esa pared, madre mía. Vale, este aislamiento irá por la 100.171. Vale, muy bien. Tendremos también las unidades de tratamiento y unidades terminales, ¿vale? Entonces estas tendrán que estar fabricadas con los materiales adecuados, son las que nos tratan el aire, ¿de acuerdo? Y han de cumplir las prescripciones establecidas. Tengo que tener filtros de aire. Recordad, el tema del aire viciado. Evitar que nos entren elementos nocivos al interior. Ojito con esto. Tengo que tener elementos de regulación y control, ¿de acuerdo? Dice, los elementos de regulación y control deberán tener probada su aptitud a la función mediante la declaración del fabricante. Tengo que tener emisores de calor. Bien, por si quiero fabricar calor en el interior. Tengo que tener los quemadores. Pero dice, todas las piezas y unidades del quemador serán perfectamente estancas. ¿Por qué? Porque si no se me escaparía el combustible en el recinto en el que tengo el quemador y eso me puede provocar un accidente serio. Y eso pues, claramente no puede ser. ¿Vale? Tengo que tener una placa, ¿de acuerdo? Dentro de cada quemador que me indique, por ejemplo, el nombre de fabricante o importador, la marca, modelo y tipo de quemador, el tipo de combustible, los valores límites del gasto horario, ¿de acuerdo? Eso lo tengo que tener. La potencia nominal para los valores que hemos puesto, la presión de alimentación del combustible, la tensión de alimentación, la potencia del motor eléctrico en caso de que sea eléctrico y no sea de gas, por ejemplo. Muy bien, el nivel máximo de potencia acústica, recordad que eso aparecía en la norma de eficiencia energética que vimos en el tema anterior, y las dimensiones y peso. En calderas, por ejemplo, pues dice los generadores de calor cumplirán con un Real Decreto, ¿de acuerdo? Que es el 275 del 95, ¿de acuerdo? Que nos dice básicamente cuáles son los requisitos mínimos de rendimiento. Ojo, mínimos de rendimiento. No se puede vender una caldera con menor rendimiento del que indica aquí. ¿Eso significa que todas las calderas tendrán el mismo rendimiento? No, significa que como mínimo tendrán ese rendimiento de allí para arriba. ¿Qué pasa? Que las que tengan mejor rendimiento tendrán una etiqueta que marcará que tienen mejor rendimiento. Vale, dice, quedan excluidas de este cumplimiento las calderas alimentadas por combustibles sólidos, líquidos o gaseosos cuyas características o especificaciones difieran de los combustibles, de los combustibles comúnmente comercializados. Su naturaleza corresponda a recuperadores de fluentes, subproductos, residuos, ¿vale? Esto sobre todo está hablando de elementos de recuperación de energía o de quemadores en industrias, ¿vale? Es decir, claro, un quemador en la industria al final te está quemando un residuo, ya es eficiente de por sí, no hace falta que sea eficiente energéticamente. Bueno, dice, las calderas de gas pues se atienden a una serie de normas, que es la 1428 del 92, ¿vale? Y una normativa de la Comunidad Europea, que es la 90.396 de la Comunidad Europea. Ya está. El documento establece también pues, que los materiales, equipos y aparatos no tendrán ninguna de sus partes, deformaciones, fisuras ni señales de haber sido sometidos a malos tratos antes o durante la instalación. ¿Por qué? Porque si tengo ese material de una caldera dañado, puedo tener un accidente grave. ¿Vale? Bueno, nos vamos ya a las instalaciones de agua caliente sanitaria. Este tema es así un poquillo completito, pero bueno.
Dice, tenemos un tema que es importante, ¿de acuerdo? Que se trata de un documento básico de salubridad, ¿vale? Que establece pues una serie de criterios, ¿vale? Estos criterios tratan en la distribución, que es la impulsión y el retorno de este agua sanitaria. Recordad, agua sanitaria será la que usaremos en los baños, la que usaremos en los grifos de la cocina, del lavabo, de la ducha, ¿de acuerdo? Agua sanitaria. El diseño de las instalaciones de agua caliente sanitaria deben aplicarse en condiciones análogas a las de la agua fría, ¿vale? Dice, en los edificios que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para la producción de agua caliente sanitaria, también habrá una exigencia básica. Pero en este caso debe disponerse además de las tomas de agua fría previstas para la conexión de la lavadora y lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos, ¿vale? Instalación de equipo bitérmico, instalación de agua caliente y agua fría, bitérmico, dos temperaturas. Vale, dice, tanto en instalaciones individuales como en las instalaciones de producción centralizada, la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor a 15 metros. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que si la tubería está a más de 15 metros, tengo que tener una red de retorno. La red de retorno se compondrá de un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. Y esto en las viviendas unifamiliares, pues o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una bomba de recirculación doble, es decir, una para un lado y otra de vuelta. ¿Vale? Muy bien. Dice, en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus anclajes de tal modo que se dilaten libremente. ¿Qué es una red de retorno? Básicamente una red de retorno, pensad que si yo tengo 15 metros de agua en un sentido, ese agua, si no está retornando, rápidamente se me va a enfriar y además voy a estar gastando un montón de agua en enviar la primera agua caliente. Estaré tirando un montón de agua. Son, claro, esos 15 metros de agua que van desde la salida del calentador hasta la llegada, está fría. Entonces básicamente me permite recircular. Me permite recircular ese agua para mantenerlo caliente. Vale. Tema. Dice, si tengo... ¿Qué estaba diciendo? Sí, como un desvío. ¿Qué estaba diciendo aquí? Vale, las tuberías tienen que poderse dilatar, ¿de acuerdo? Porque cuando se calienten o se enfríen van a cambiar de tamaño, por lo tanto tienen que estar de tal manera que se puedan mover, porque se van a mover, ojo, se van a dilatar, se van a contraer y se van a expander. Uno de los trucos es que las uniones se puedan mover una dentro de la otra, ¿de acuerdo? Y aunque se muevan las partes, no se va a notar. En los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material preveyendo dilatadores si fuera necesario, ¿vale? Que para cada tipo de tubo se cumplirán las distancias que se especifican en el reglamento. Después tengo que tener una regulación y control. Dice, en las instalaciones de agua caliente sanitaria se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la de distribución. Dice, en las instalaciones individuales, los sistemas de regulación y de control de la temperatura estarán incorporados en los equipos de producción y preparación. El control sobre la recirculación, ¿vale? El retorno en sistemas individuales con producción directa será tal que el agua pueda recircularse sin consumo hasta que se alcance la temperatura adecuada, ¿vale? Así que respondiendo a tu pregunta, Frey Gruber, yo envío agua caliente, pero me vuelve agua fría. ¿Qué significa? Que ese sistema tiene que seguir recirculando porque mi agua está fría. Por ejemplo, en un hotel, no sé si lo habéis probado alguna vez, pero tú abres el agua caliente y tienes agua caliente. ¿Por qué? Porque constantemente el agua caliente está recirculándose del calentador al extremo de consumo. ¿Por qué? Porque yo no quiero gastar el agua. A lo mejor me cuesta menos estar calentando el agua que estar tirando agua para mantener la tubería caliente, ¿vale? Porque yo necesito que esa tubería esté caliente cuando yo la pida, en el momento que yo la pida. Porque si no, por ejemplo, ¿qué pasa cuando te quieres duchar y la instalación está fría? Que tú empiezas a tirar agua, la instalación se empieza a calentar y cuando llevas un minuto tirando agua o 2 minutos tirando agua,
entonces te empieza a salir agua caliente. ¿Vale? Con este sistema, no. Con este sistema tú abres y ya tienes agua caliente. ¿A costa de qué? A costa de estar gastando más calor en calentar ese agua constantemente. Hay que estudiar qué sale más a cuenta. Depósitos cerrados. Dicen los depósitos cerrados, aunque estén en comunicación con la atmósfera, el tubo de alimentación desembocará 40 milímetros por encima del nivel máximo de agua, o sea, por encima del punto más alto de la boca de aliviadero. Y bueno, hay conexión de calderas. Eso pasa en mi casa, has de estar unos segundos tirando agua para que salga caliente, claro. Pero imagínate que tu consumo estuviera a 15 metros. 15 metros de la generación, es bastante distancia. 15 metros lineales, ¿eh? Es bastante, son casi 2 casas de largo. Bueno, y nos vamos a la segunda parte. Dice instalaciones de calefacción, circuitos característicos. Dice existen diferentes tipos de calefacciones que se pueden clasificar según diferentes criterios. Podemos tener una calefacción central, una calefacción individual. Y dice... existen diferentes tipos de calefacciones, calefacción tal. Existen varios tipos de sistema de calefacción, ¿vale? Con productos de calor centralizada. Los más importantes son la calefacción por agua caliente, la calefacción por aire caliente y la calefacción por vapor. ¿Vale, chicos? Entre las calefacciones con producción de calor individual, los tipos más corrientes son la calefacción por caldera de gas, la calefacción de agua caliente obtenida por un colector solar y la calefacción eléctrica. Dice, a continuación se describen algunos circuitos característicos de calefacción, entre los enumerados por considerarse más relevantes. Y vamos a ver el circuito de agua caliente. Se trata de un sistema de calefacción en el que el calor se produce en una caldera situada en el local específico y el calor, por medio de un caloportador, generalmente agua, se distribuye a unos elementos terminales, generalmente radiadores o suelos radiantes, que lo emiten a los ambientes que lo requieran, ¿vale? Dice la figura 1, muestra un esquema de un circuito de calefacción. Tenemos la caldera, por ejemplo, que tiene un circuito de agua sanitaria, ¿vale? Y tenemos el retorno en agua fría, ¿vale? Y la salida en agua caliente a los diversos elementos. Vale, ok, esto queda claro, ¿no? Un poquito, el circuito se ve muy claro con este dibujo. Muy claro. Y bueno, tenemos el sistema de suelo radiante, ¿de acuerdo? Esto ya lo vimos en el tema anterior, pero me parece interesante volver a recordarlo. Dice, el gran confort que se consigue con este tipo de calor es ideal, ya que es uniforme en toda la vivienda y el calor es mayor en la zona próxima al suelo. Es muy importante cuando tenemos niños, porque justo en la parte inferior hace más calorcito, están mejor. A los niños suelen necesitar un poquito más de calor que los adultos. Al contrario que el calor mediante un radiador convencional que sube para arriba y el calor después te empieza a bajar de arriba a abajo, donde va llegando. ¿Vale? Esto es ideal, porque además los niños suelen estar tirados por el suelo y demás. Dice, se denomina suelo radiante al sistema de calefacción basado en la emisión del calor por la superficie del suelo, ya sea mediante electricidad o mediante agua caliente. Dicen, los sistemas de agua, el calor se produce en una caldera y se lleva mediante tuberías a redes de conductos empotrados bajo el pavimento de los locales, mientras que en el sistema de calefacción por electricidad el calor se emite por filamentos de fibra de carbono instalados bajo el suelo, ¿vale? Y los gatos, también le gustan los gatos. Ay, Dios mío. Dice, en realidad el emisor podría ser cualquier otro de los elementos que hemos visto, ¿eh? Pero como el aire caliente asciende, ¿de acuerdo? Claro, lo mejor es enviarlo de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Porque básicamente conforme yo vaya calentando el suelo, el calor irá subiendo él solo a los diversos elementos. Vale, dice, este sistema tiene la ventaja que en la emisión, como se hace por radiación, por lo que puedes tener los locales habitados a una temperatura seca, el aire es menor que los otros sistemas de calefacción, lo que supone menores pérdidas de calor por los muros, techos o suelos. Esto es mejor. Esto es bastante mejor. Son más eficientes. También tenemos una calefacción por energía solar, básicamente. Yo tengo un elemento que es el colector solar, ¿de acuerdo? Que no deja de ser una caldera, pero que en vez de tener una fuente térmica donde yo esté quemando un combustible o utilizando electricidad,
yo estoy utilizando el propio calor que me proporciona el sol. Entonces yo tengo una bomba de circulación que me lo envía a un colector solar, esto me lo devuelve a un acumulador, ¿de acuerdo? Este será el acumulador solar, ojo, el acumulador solar. Y después ese acumulador solar me enviará el calor a un acumulador convencional. Vale, ¿qué pasa si el acumulador convencional pues no llega a la temperatura deseada y yo tengo consumo? Pues básicamente pues enciendo un calefactor eléctrico, un calefactor de gas y obtengo el resto del consumo que necesito. Por lo tanto, tengo calor incluso los días que hace frío. Lo que pasa es que tendré un consumo adicional que no tendré los días que haga sol, que haga calor y demás. ¿Vale? Después, obviamente, tengo los sistemas combinados. ¿Vale? Es un sistema en el que yo tengo un sistema centralizado de caldera y me va a llegar, por ejemplo, el calor desde un colector solar, desde, por ejemplo, incluso un sistema de horno en el que yo puedo tener un calor sobrante que a mí me sirve, o una caldera que a mí me sirve para obtener calor. Tendré un acumulador, ¿de acuerdo? Donde tendré mi sistema donde podré gestionar el agua hacia los diversos elementos y de ahí podré sacar pues a un radiador, podré sacar a un suelo radiante, a un sistema de control con un termostato, etc. Vale, esto de aquí son válvulas. Esto de aquí son válvulas de 3 vías, o de seguridad en este caso. Estos son bombas, filtros, ¿de acuerdo? Tenemos todos los elementos. Esto es un indicador que es como si fuera un diodo eléctrico. Solo puede pasar en una dirección el líquido. ¿Vale? Dice, a modo de conclusión, la figura 4 muestra un ejemplo de sistema combinado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Estos sistemas me permiten utilizar los elementos que yo necesite según mis necesidades energéticas. Con lo cual puedo ahorrar al máximo porque estoy gestionando varios sistemas. Este sistema de aquí, que se ve, es un tanquecito hidrófono que me mantendrá la presión constante. Y bueno, como conclusión, ya habéis visto que este tema ha sido muy rápido. Dice, en este tema se han planteado las leyes y normas que regulan en el ámbito nacional las instalaciones de calefacción para edificios y viviendas. Se han descrito los principales elementos componentes de las citadas instalaciones y se han presentado a modo de ejemplo un conjunto de circuitos característicos. ¿De acuerdo? Yo espero que haya quedado bastante claro este tema. Así que nada, vamos a despedirnos de la gente de YouTube ya mismo. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí un día más con nosotros viendo este tema. Espero que os haya parecido bastante interesante y recordad que ya vamos por el tema 52 de los 71 temas. Recordad que todos los temas están colgados aquí en este canal, podéis ver el tema en la lista de reproducción de temario de oposiciones. Y nada, si estáis estudiando para las oposiciones de tecnología, os deseo mucha suerte y si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, compartid, suscribiros al canal y nos vemos aquí un día más en el canal de Mar de Quiz. Un saludo y buena prueba.